Vamos a decir nuestra declaración de fe al contar 3 y después vamos a iniciar esto con un aplauso bien fuerte. 1, 2, 3. Este es el día que hizo el Señor para bendecirme, porque en su nombre. Muy bien, vamos a dar un aplauso, un saludo para el campus de Palmares. Que Dios los bendiga. Estamos en esta serie de Back to the Plan y estamos hablando acerca de el plan que Dios tiene. Y ahí donde usted está, yo quiero que usted pueda levantar sus dos manos. Hoy lo he puesto, no fue al gimnasio, pero vino a la iglesia, entonces lo pongo a hacer todavía más. Y dígale: Espíritu Santo, vamos fuerte, Espíritu Santo, háblame, transfórmame y que tu palabra sea aplicada en mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Hoy voy a empezar de una forma diferente mi enseñanza, porque casi siempre comienzo hablando y voy a empezar leyendo algo. Y lo quiero leer porque no quiero ni quitarle ni ponerle palabras a esto. Nuestro mayor enemigo hoy no es ni Satanás ni el pecado, porque Jesús los venció a ambos en la cruz. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? En la iglesia se habla mucho de Satanás, o los cristianos hablan mucho de Satanás, se habla mucho del pecado, pero en la cruz Satanás venció a Satanás y nos libró del pecado. El poder no es el problema tampoco, tenemos poder. Por eso Dios nos envió poder para resolver nuestros problemas. Nuestro mayor enemigo, escucha esto, es la ignorancia. Ese es nuestro mayor enemigo. El problema para muchos de nosotros es que no sabemos quiénes somos. Nos hemos vuelto un reino de reyes ignorantes. Ignorantes de nuestra identidad, ignorantes de nuestra habilidad, ignorantes de nuestro poder y de nuestra autoridad. Esa fue la razón por la que Jesús habló 3 años y enseñó a sus discípulos acerca del reino de los cielos. Porque el problema más grande que el Padre tiene con sus hijos no es que no tengan poder, no es que no tengan recursos, no es el pecado ni Satanás, es que Él nos dio algo y no sabemos cómo usarlo. Es que Él fue a la cruz para morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvados y tuviéramos un propósito y poder, pero no sabemos cómo usarlo. Y eso es un gran problema. Yo le quiero hablar de eso, de lo triste que es una generación de reyes ignorantes, porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero un rey que no tiene sabiduría todo lo echa a perder. Un rey que no sabe su influencia, un rey que no conoce su poder ni su lugar, está desperdiciando el trono. Y yo le pido a Dios que nos enseñe a vivir en esta tierra como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Cuántos quieren vivir en esta tierra como Él quiere? Y entonces, si el Padre no quiere que vivamos como reyes ignorantes en esta tierra, y envió a Jesús para enseñarnos del reino de los cielos, deberíamos centrarnos en las palabras de Jesús, porque esas palabras van a tener conocimiento, y el conocimiento es lo que destruye la ignorancia. El conocimiento es lo que nos va a dar el poder para poder vencer esas cosas y para poder tomar las decisiones más correctas en nuestra vida. Si nosotros no sabemos cómo actuar o actuamos impulsivamente, muchas veces vamos a cometer errores. Pero si leemos y estudiamos las palabras de Jesús, y cuando Él enseñaba acerca del reino y las cosas que Él decía, y las ponemos en práctica, ese conocimiento va a venir a nosotros y vamos a poder vivir la vida de la forma correcta. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí hoy queremos tomar malas decisiones en la vida. El problema es que muchas veces no tenemos el conocimiento que se necesita
Y por eso, aunque tenemos todo lo que el Padre nos dio, aunque el reino de los cielos está a nuestra disposición, nuestra ignorancia no nos permite vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces quiero que hoy nos podamos concentrar en algunos pequeños detalles, pero que van a traer libertad a nuestra vida y que nos van a enseñar principios claves para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Y quiero que leamos un versículo muy conocido, y lo he leído varias veces, que es Mateo 6, versículo 9. Porque quiero que nos fijemos en pequeños detalles que Jesús hablaba. Y esos pequeños detalles van a traernos conocimiento. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, Jesús les dijo, y esto lo mencioné la semana pasada: vosotros pues, ¿qué dice? Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe? Por mucho tiempo yo pensé que cuando Jesús incluyó la palabra Padre, estaba simplemente haciendo que yo me sintiera bien. Estaba hablando acerca de algo emocional, de que yo tengo un papá, de que no solamente es un Dios, sino alguien más cercano. Y muchos de nosotros hemos tenido ese concepto en nuestra vida, y cuando oramos y decimos que Dios es nuestro Padre, o cuando hablamos y decimos que Dios es nuestro Padre, nos centramos mucho en el hecho de que tenemos alguien que nos cuida, tenemos alguien que nos ama, tenemos alguien que se da por nosotros. No es cierto, casi siempre centramos nuestra mente en eso. Pero ¿sería realmente solamente esa la intención de Jesús al decir que Dios es nuestro Padre? ¿O será que nuestra propia ignorancia nos ha llevado a solo centrarnos en eso y no centrarnos en cuáles son las otras cosas que un padre le da a un hijo? Que cuando yo digo que yo tengo un padre, no solamente es porque tengo a alguien que me quiere o alguien que me cuida, sino que hay algo muy importante que todo padre le da a su hijo, y tiene que ver con algo genético, que tiene que ver con algo a nivel de su ADN que está ahí. Y es interesante, yo me puse a estudiar un poco acerca de cuáles son las cosas que un rey heredaba a su hijo. Porque el hecho de que Jesús le enseñara a sus discípulos que ellos tenían un padre, no solamente era para que se sintieran bien, había más cosas que iban ahí. El hecho de que Dios es nuestro Padre no solamente es que Él nos cuida, que Él nos ama, sino que hay cosas de Él que hay en nosotros. ¿Han visto esos que usted lo ve y usted dice, es igual al tata? Es igual, ¿los han visto? Usted ve, es vacilón, es como cuando usted ve a un chiquito que es hijo de un mecánico. Yo siempre digo este chiste, pero es igual. Usted ve al que es hijo del mecánico y usted ve al chiquito y usted sabe que es hijo de un mecánico. ¿Sabe por qué? Por la forma en que se suben los pantalones. ¿Cómo se suben los pantalones los mecánicos? Así. Porque siempre tienen grasa en las manos. Y usted ve a los chiquitos, vea, preste atención. Y ahí está el chiquito, él anda bien bañado, pero él se sube los pantalones así, como el papá. No solamente eso, a nivel físico. Son tan parecidos. Nos parecemos tanto. No solamente en nuestra cara, en nuestras habilidades, en las cosas buenas que tenemos. Y aún los seres humanos nos parecemos en las malas. Hay cosas que se nos hacen muy fáciles, pero es porque las heredamos. Porque a través de nuestra familia, de nuestros padres, heredamos cosas. Cuando Dios dice, ustedes tienen un padre, no solamente está diciendo, tienen alguien que los cuide, ustedes heredaron algo del cielo. Levante su mano y diga, yo heredé algo del cielo. Hay genética de Dios en su vida. Hay cosas que usted no tenía, pero cuando usted vino al reino de los cielos, esas cosas vinieron a usted. Y yo quiero leerle algunas características o algunas de estas cosas que nosotros necesitamos entender. El hijo llevaba la sangre del rey, lo que en muchas culturas se consideraba como una marca de nobleza, un derecho divino. Diga conmigo, derecho divino.
Cuando Jesús le decía, oren a su Padre, les estaba diciendo, hey, yo necesito que ustedes entiendan, hay un derecho divino en ustedes. Hay nobleza en ustedes. La sangre real corre por sus venas. Vea qué interesante. Habla también acerca de rasgos físicos. En algunas dinastías se valoraban los rasgos como la estatura, el porte o la a nivel de estructura física como señales de liderazgo. Y entonces los reyes tenían cierto porte y sus hijos nacían así. Usted se da cuenta, usted ve a alguien y usted ve a la mamá y usted la ve a ella y es igual. Los que son pequeñitos se quedan pequeñitos, los que son grandes, los hijos salen altos, grandes. A nivel de la nobleza era algo, se heredaba hasta esos rasgos físicos. Escuche esto que interesante, las capacidades intelectuales o de liderazgo, aunque influenciadas por la educación, también se puede atribuir a la herencia de un padre. La sabiduría, la facilidad para algunas cosas, se heredan de los padres a los hijos. Ese papá que toda la vida tuvo cierto físico y se lo heredó a sus hijos y le da esa habilidad, o muchas veces a nivel intelectual, que son muy buenos para una cosa y malos para otra. A mí me pasa. Yo para la parte de escritura y todas esas cosas soy malo, pero con los números y esto soy muy bueno. Y a mí me da risa ver a mis hijas, porque mis hijas se parecen mucho. Una salió así igual a mí, que es de números, de cosas, que es Briana. Y Naomi se parece más a la pastora, que la pastora es de letras, de esto, de escribir, de hablar, de esto. Nadie les tuvo que decir algo, eso venía en la genética. Ustedes son hijos de Dios. Dios es un Dios creador y en su genética hay habilidad para crear cosas, heredada de parte del cielo. Dios es un Dios que lidera. Usted tiene la habilidad del cielo para liderar su familia. Usted tiene la habilidad del cielo para liderar su vida. Que nadie lo confunda. Usted es un hijo de Dios. Yo no puedo, usted puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no solamente en Cristo porque Él me ayuda, no, porque yo tengo su esencia en mi vida y Él está conmigo. Vea qué interesante. Dice que la herencia o el legado, también los reyes le decían a su hijo que tenía derecho al trono. El hijo debía reconocer que era el heredero legítimo y su destino era gobernar. Cuando un rey le decía a su hijo, usted es un príncipe, lo que le estaba diciendo, en usted hay un derecho divino de reinar. Yo creo que cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos, ustedes tienen un padre, ustedes son hijos de Dios, les estaba diciendo, hay en ustedes algo especial. Hay en ustedes algo que les da la atribución de poder hacer cosas aquí que ustedes ni se imaginan. Por eso Jesús les decía, ¿sabe? Mayores cosas que las que yo hago, ustedes van a hacer aquí. Pero nosotros no lo entendemos, no lo sabemos, y por eso vivimos una vida en ignorancia, no utilizando todas las cosas que el Padre nos ha heredado. Honra y prestigio del apellido. La familia real tenía una reputación que debía mantenerse. Entonces, el ser hijos de Dios no es simplemente un asunto de beneficios, también es una responsabilidad. Usted y yo somos hijos de Dios y tenemos que vivir haciendo respetar ese linaje que tenemos. Todos pueden hacer cualquier cosa, pero usted y yo somos hijos de Dios y venimos de un linaje especial y por eso nos comportamos de una manera especial. Y todos hacen esto, pero yo no. ¿Por qué? Porque hay un linaje en mí, porque soy un hijo de Dios. Lealtad a la tradición. Se espera que el príncipe siga las costumbres, los valores, los principios y las políticas de su linaje. En resumen, cuando un rey decía esto, no solo hablaba de la sangre, sino del peso del nombre, el poder, el deber y la identidad que el hijo debía honrar y continuar. De eso se trata. Por eso es que muchas veces,
Cuando vemos a Jesús hablando, Él decía: ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios. Porque nosotros necesitamos entender que un príncipe, que los hijos de Dios necesitamos entender que en el reino de los cielos nosotros, Dios nos mandó a gobernar, pero tenemos que tener la esencia de ese Dios. Que tenemos que respetar esa esencia, tenemos que utilizar esa esencia. Levante sus manos y dígale: Espíritu Santo, ayúdame a entender que tú eres mi Padre. Ayúdame a entender quién eres tú para mí. Ayúdame a entender cuál es el plan que tú tienes, Señor, en mi vida. Quiero vivir mi vida, Señor, sabiendo, entendiendo que soy un hijo tuyo. Y que hay en mí, Señor, algo especial. Yo creo que lo que Jesús se refería cuando decía que éramos hijos de Dios es que nosotros íbamos a continuar lo que Él venía a establecer. Y no eran palabras simplemente de Jesús. El profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 18. Voy a leer este versículo yo, no lo busque. Decía esto. Está hablando de una profecía. Y dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Sabe a quién se refería Daniel cuando decía que el reino se le va a entregar a los santos del Altísimo? A usted y a mí. Pero yo no soy santo, usted fue santificado por Dios. Y el profeta Daniel decía: Dios dice que su reino Él lo va a entregar a sus descendientes. Y lo va a entregar hasta el siglo. ¿Y sabe qué significa el siglo? Que no tiene límite. Que Él va a entregar su reino a sus hijos. Y que ese reino que nos ha dado es el beneficio de ser hijos de Dios. Por eso nosotros necesitamos entender que el ser hijos de Dios nos da acceso a este reino. Y que es un reino que es eterno. Diga conmigo: es eterno. Ese es el problema. El problema es que muchos de nosotros no entendemos que nosotros vivimos en dos mundos. Va a sonarle extraño, pero así funciona esto. Nosotros vivimos en dos mundos. Hay un mundo que es un reino visible. Es lo que vemos, lo tocamos, donde funcionan los 5 sentidos, donde estamos todos. Pero hay un reino que es espiritual. Ese reino espiritual es el reino de Dios. Ese reino espiritual es el reino en que Dios nos puso a movernos. Ese reino espiritual es el que no va a tener fin. El resto de los reinos todos terminan, pero el reino espiritual no termina. Permanece para siempre. Y si los cristianos no entendemos eso, nos vamos a centrar en lo que nuestros ojos nos dicen, en lugar de poder ver verdaderamente el reino de los cielos, que es un reino espiritual. Diga conmigo: es un reino espiritual. Y ese reino espiritual está por encima del reino natural, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros tocamos, de lo que nosotros sentimos. Pastor, ¿y por qué está por encima? Porque el reino que se toca, el reino de lo visible, fue construido por lo invisible. Vaya conmigo a la Biblia, Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Dice: es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es nuestro Dios? Invisible. El primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Vea que Pablo está hablando aquí. Hay dos reinos. Hay uno que es visible y hay uno que es invisible. Hay uno que no se puede ver. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo, en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es impresionante lo que Pablo dice. Pablo dice: hey, hay dos reinos. Hay un reino de la tierra y hay un reino celestial. Hay un reino espiritual. Diga conmigo: un reino de la tierra y un reino espiritual. Y el reino de la tierra fue creado por el reino celestial. Y Dios creó esto, lo que nosotros podíamos tocar, lo que nosotros podíamos ver. ¿Por qué? Porque para que haya gobierno tiene que haber algo. Por eso Dios creó esto, para ponernos a nosotros a gobernar lo que se ve, lo que se toca. Pero no lo gobernamos a través de nuestras fuerzas, lo gobernamos a través del reino de los cielos, porque entonces lo espiritual gobierna esto en nuestra vida. Y si nosotros logramos entender esto, hay muchas cosas que se van a empezar a aclarar en nuestra vida. Porque dice: y le dio a Jesús el poder para que todo esto fuera gobernado desde el cielo. Y Dios nos puso a nosotros a gobernar. Nos dio esa habilidad. El problema es que mucha gente vive en ignorancia porque sigue centrándose en lo que se ve, en lo que se siente, en lo que se toca. Y no se dan cuenta que nosotros tenemos que dirigir nuestra vida por las cosas espirituales, las que no se van a ver, las que muchas veces no son evidentes. Pero de ahí viene el poder de Dios. Ahí es donde pasan las cosas, ahí es donde todo empieza a cambiar en nuestra vida. El problema de muchos de nosotros es que no hemos aprendido a ser espirituales. Dígale que está la presión: usted tiene que ser espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos espirituales, cuando nosotros nos damos cuenta que el reino que Dios estableció no es de este mundo, que el reino que Dios estableció no depende de si sube la gasolina o baja la gasolina, que depende de lo que Dios estableció en el cielo, que usted y yo somos hijos de Dios y reinamos, pero reinamos a través de lo invisible, de lo que no se ve. Por eso, cuando usted se da cuenta que el reino de los cielos ha venido y está con usted y es un reino espiritual, usted va a tratar de vivir de una manera espiritual. Por eso Jesús decía: es que estas cosas ustedes tienen que ser espirituales para poder entenderlas. Por eso cuando Jesús oraba no se veía, pero decía: traigan, ¿cuántos hay? 5 panes, 5 peces y un poquito de peces, no importa, traigan, no importa. Jesús, pero no alcanza. Mi hermano, el reino que yo pertenezco no se centra en esto, es espiritual. Y por eso oraba y se multiplicaba. ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual hace que lo natural aparezca. Grandes milagros y grandes cosas van a pasar en tu vida cuando lo espiritual haga que lo natural se dé a luz. Comienza a orar por lo que no se ve, pero lo que no se ve en este momento va a hacer que lo que ve se vea. ¿La agarró? Así funciona. Por eso es que la ignorancia de nuestra mente tiene que salir y darnos cuenta que todo esto que tocamos, que todo esto que vemos es pasajero, todo esto va a pasar. Pero lo más importante que tienes que saber es que todo lo que se ve, lo que se toca, es creado por lo que no se ve y es espiritual. Y por eso se gana a través de la oración, por eso se gana a través de la fe, por eso se gana a través, por eso Jesús decía: cuando ustedes oren, oren. Y le dicen a una montaña que se mueva y la montaña se va a mover. ¿Por qué? Porque lo natural se mueve a través de lo espiritual. No tenga ningún temor. Por eso los fariseos no querían a Jesús. No soportaban esta idea de Jesús. Pastor, ¿cuál idea? Esta idea de que Dios era Padre y de que su reino no era de este mundo. Es más, a los discípulos les costó demasiado entenderlo, porque los discípulos estaban esperando que Jesús viniera a gobernar este mundo. Que Él se pusiera como un gobernante, que Él tomara el poder de la política, de las cosas que estaban ahí. Y Jesús dice: no, yo vengo a traer un reino que es espiritual aquí.
Y todo se va a gobernar de manera distinta, no se va a gobernar de esta forma. Yo no vengo a hacer lo que ustedes creyeron, a mí el Padre me envió a hacer otra cosa. Quiero que leamos lo que dice Mateo 10. Porque les digo, nosotros tenemos que traer a nuestra vida conocimiento de lo que Jesús enseñaba para que podamos vivir a través de ese conocimiento. Los fariseos empezaron a tener problemas con Jesús cuando Jesús dijo estas palabras. Mateo 2, versículo 10. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre, diga conmigo, el Hijo del Hombre, vamos, dígalo fuerte, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nosotros hemos escuchado esta historia un montón de veces, donde Jesús sana a este hombre y lo sana en un día de reposo. Y yo siempre había creído, claro, los fariseos se enojaron porque fue el día de reposo, pero va más allá. Es la forma en que Jesús se dio a conocer a la gente lo que molestó a las personas. Es la forma en que Jesús se dio a conocer lo que los demás no podían soportar, lo que no podían entender. Jesús no dijo, el predicador, el pastor, escúcheme. Entonces, Él no se da a conocer como, yo soy el Mesías, yo soy esto, no. Él se llama de una forma específica a Jesús. Y Él se refiere a Él, y Él dice, yo sané a este hombre, ¿por qué? Porque yo soy Jesús, porque yo soy el predicador, porque yo soy el Hijo de Dios. No, Él no se llama de ninguna forma. Él dice, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y a nosotros nos parece raro, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre. ¿Qué quería decir Jesús con eso? ¿Por qué Jesús se llama él mismo el Hijo del Hombre? ¿Por qué los fariseos se molestaron tanto porque Jesús dijera que él era el Hijo del Hombre? Bueno, vayamos a la Biblia y veamos a qué se refería Jesús. Y si estamos hablando de que hay un reino espiritual y hay un reino que es de la tierra, ¿en cuál era que Jesús sabía que estaba su posición? ¿En cuál era que estaba él interesado? El profeta Daniel, Dios le da una palabra y comienza a hablarle, y entre muchas cosas que le dice en el versículo 13, el profeta Daniel dice esto: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo, vamos, dígalo conmigo, como un hijo que venía hasta el anciano de días, está hablando de Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces el Hijo de Hombre se acercó a Dios y le fue dado, al Hijo del Hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Diga conmigo, es dominio eterno. Ahora sí, lo de esta tierra es eterno. Entonces, ¿cuál reino le estaban dando? ¿El espiritual o el terrenal? Que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es lo que dijo el profeta Daniel. Él comienza a hablar, habla de unas visiones, ahí usted lo puede ver, de que uno que tenía una cara de león, que otro, y comienza a decir un montón de cosas y dice, y vi a Dios, que era el anciano de días, pero vi a alguien. Y yo lo reconocí como el Hijo del Hombre, porque tenía forma de hombre. Y cuando llegó, Dios le dio poder, autoridad, gloria, y le dio un reino eterno.
Jesús se presenta ante los fariseos y les dice: hey, yo tengo un padre y todos tienen un padre. Pero les dice, cuando está sanando a la persona, el Hijo del Hombre. ¿Cómo que el Hijo del Hombre? Dice que ese es un predicador, dice que, y él se hace llamar el Hijo del Hombre, el que decía Daniel. Ellos habían estudiado esa profecía, ellos conocían esas palabras. Cuando Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre, está diciendo: a mí me envió el Padre a establecer un reino aquí. Él me dio poder, me dio autoridad y me dio un reino que es eterno, que es espiritual. Y dice que desde ese momento los fariseos lo perseguían para matarlo. No podían soportar la idea de que todo el conocimiento que ellos tenían, un hombre viniera a destruirlo. Pero Jesús no venía a destruir el conocimiento, venía a poner un conocimiento real en la vida de la gente, porque Dios nos estableció reyes, pero no podemos ser reyes ignorantes. Tenemos que saber quiénes somos. Y es lo que Jesús venía a decirte, hey, hay en ti herencia, hay en ti genética del cielo. Y lo segundo, tu reino no es de este mundo. El reino en que tú perteneces y el poder que Dios ha puesto en tus manos es algo espiritual. Así que no te dejes guiar por tu vista, por tus sentimientos, por tus emociones, por cómo te estás sintiendo, porque eso no importa, porque lo que es espiritual va a crear todas las cosas aquí. Y Jesús dice: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, el Padre me la dio, yo soy el Hijo del Hombre. Y Dios me puso en esta tierra. Y a través mío va a empezar a establecer el reino, y lo va a seguir haciendo a través tuyo. ¿Sabe quién es Jesús? Jesús es el Hijo del Hombre, el que el Padre le dio el reino, el que el Padre le dio el poder, el que el Padre le dio un reino eterno que nos ha confiado a nosotros para que nosotros sigamos trabajando en eso. El reino de Dios no va a tener fin. Y tú vives llorando porque, ay, es que mis hijos, es que esto empieza a traer lo de la tierra a través del cielo. Porque Dios nos ha confiado eso. Porque los reyes ignorantes se dejan guiar por sus ojos. Pero los que saben que pertenecen a un reino espiritual, saben que nuestros ojos nos engañan, nuestros sentidos nos engañan. Pero sabemos a quién servimos y sabemos cómo vivimos en esta tierra. Aprenda a ver a Jesús así. Jesús llega, le dice esto a los fariseos. Los fariseos empiezan a perseguirlo porque quieren destruirlo, porque no podían aceptar el reino de los cielos. Ellos querían un reino natural y Dios les ofrece un reino espiritual. Jesús les ofrece un reino espiritual y no lo podían entender. Entonces los comienzan a seguir. Jesús sana a otra persona. En Juan 5, versículo 16, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, escuche esto, porque esto es una de las cosas que muchos de nosotros no entendemos acerca del reino de los cielos, y por eso es que Dios no nos puede usar. Jesús había sanado a esta persona en el día de reposo y los fariseos estaban demasiado molestos. Y él dice, se hace llamar el Hijo del Hombre, entonces peor. Y Jesús les dice, mi Padre. ¿Quién? Vamos a decirlo, ¿quién? Mi Padre. El Padre de Jesús es su Padre, ¿no es cierto? Hasta ahora, ¿qué dice el versículo? Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos no podían entender. No podían entender, como Dios decía, que nosotros somos hijos de Dios. Para ellos era Dios.
El que tenían que obedecerse, el que tenía que hacerse, pero ellos no creían en lo que Dios nos había entregado a nosotros y no podían ellos entender lo que Jesús les dijo, porque Jesús les dijo algo, les dijo: mi Padre trabaja siempre y por eso yo también trabajo siempre. Ahora, si aquí va la pregunta del $1.000.000, ¿y el día de reposo? No es una norma. Y no había que seguirlo, no había que descansar. Y no había que parar. ¿Y por qué? ¿Quién estableció el día de reposo? Dios. Y porque ahora Jesús dice que Dios siempre trabaja. Y que por eso Él siempre trabaja. Entonces, che, alguien está mintiendo. Porque si dice la Biblia, decía la ley que había que descansar, pero Jesús dice: mi Padre siempre trabaja y yo siempre trabajo, entonces hay algo malo aquí. A menos que Jesús se está refiriendo a un reino distinto, a que nuestro cuerpo necesita descansar, pero que nuestro espíritu no necesita descansar. A no ser que sí, claro, que usted tiene que descansar, dormir y hacer un montón de cosas, pero que al reino que usted pertenece, que es el reino espiritual, ahí no hay vacaciones, ahí no se descansa, ahí siempre se sirve, ahí siempre hay que estar conectado. Por eso es que mucha gente tiene problemas, porque no ha entendido que pertenece a otro reino, no a este. Por eso uno se encuentra gente diciendo: no, mira, yo voy a tomarme unos días. Mira, yo mejor esta temporada no quiero hacer nada, no, en este tiempo yo quiero. Pero si dice la Biblia que Dios nunca ha parado de trabajar, y Jesús decía: y yo tampoco paro de trabajar, y nosotros somos hijos de ese mismo Dios, ¿cómo deberíamos vivir? El problema de los hijos de Dios, que el reino no se les ha revelado, es que viven su vida en esta tierra pensando que pertenecen a esta tierra. Pero en el reino que usted pertenece siempre se trabaja. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Que está bien, usted puede dormir, usted puede descansar, usted puede ir a pasear, pero su espíritu siempre tiene que estar atenta, porque en el reino de los cielos siempre se trabaja. Porque los hijos de Dios no solamente venimos los domingos a la iglesia, es que el lunes usted está trabajando, el martes usted está trabajando, el miércoles usted está trabajando. ¿En qué? En su espíritu. Y que Dios te va a usar. Y que usted tiene que estar listo, porque usted no sabe si usted está echando gasolina y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: necesito que hables con Él. Si usted va por la calle y el Espíritu Santo le dice: hey, necesito que vaya y diga tal cosa, necesito que le dé tal cosa a este, necesito. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos siempre se trabaja. Porque usted puede renunciar y decir: yo no voy a tener un grupo de amistad, yo no voy a hacer esto, yo no me voy a poner un chaleco, yo no voy a hacer tal cosa. Pero me parece muy extraño, porque Jesús decía que como el Padre siempre trabaja, Él también tiene que trabajar, y que nosotros siempre tenemos que trabajar, y que usted está a tiempo completo sirviendo a Dios. ¿Sabe? La semana pasada yo le decía las características de los embajadores, y una de las características que los embajadores tienen es que siempre tienen que estar listos para cualquier emergencia. 24/7, dígale que estará por suya 24/7. Le voy a decir algo. ¿No será que Dios ha querido usarlo a usted, hablarle a usted, pero usted no ha entendido que usted tiene que estar siempre disponible para Él? ¿No será que usted cree que hay momentos donde usted puede estar desconectado? Yo tengo que ser espiritual cuando doy un grupo, cuando estoy haciendo esto, cuando vengo a la iglesia. Pero cuando estoy en la casa, estoy solo, no tengo que ser espiritual, no me importa. Usted pertenece a un reino espiritual donde usted siempre tiene que estar listo. Cuando usted está trabajando, usted está haciendo lo que usted se dedique, usted tiene que estar listo, porque Dios lo va a usar.
Usted no sabe en qué momento va a tener que responder un mensaje, va a tener que hablarle a alguien, va a tener que decirle a alguien algo. ¿Por qué? Porque el reino en que usted pertenece, donde Dios lo hizo rey y sacerdote, es un reino espiritual y tiene que trabajarse siempre. Pablo le decía a los romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en él. Vamos, ayúdenme, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo se sirve al Señor? ¿En qué? En el Espíritu. Por eso es que usted puede hacer muchas cosas con sus fuerzas, pero no funcionan, porque en el reino que usted pertenece solo funcionan las cosas cuando se hacen en el Espíritu. Y cuando usted camina en el Espíritu, esas cosas se ven en lo natural, pero vienen de lo espiritual. No al contrario. ¿Quiere usted tener una buena familia? ¿Quiere usted ser usado por Dios? ¿Quiere que cosas comiencen a pasar en su vida? Comience a ganar las batallas entendiendo quién es usted. Usted es un hijo de Dios y la esencia de Dios, el ADN de Dios está en su vida. Pero también el reino que usted pertenece es espiritual y usted tiene que saber que lo espiritual, usted siempre tiene que estar listo. Pablo les decía, sean diligentes. Te digo esto con todo respeto, ¿cómo te va a hablar Dios si tu línea está cortada? Porque se desconecta en la semana. Se conecta los domingos después de la tercera canción de adoración y ya empiezas a disfrutarlo ahí, porque las primeras dos todavía está pensando, ay, la leche y el almuerzo y tal cosa. Después la primera canción de adoración estás pidiendo perdón por todo lo que hiciste. Y cuando ya te sientes un poquito mejor, ya termina. Qué chicha, ¿verdad? Y entonces ya en ese rato ya te conectaste y ya sales de aquí, pero llegas a tu casa y tu espíritu se va. ¿Por qué? Porque las cosas de este reino humano quieren desconectarnos del reino espiritual. Y entonces dejas de escuchar a Dios. Deja a Dios de tener comunicación contigo. Y como te desconectas de lo espiritual, terminas desconectándote de lo humano. Toda persona que renuncia a hacer cosas para Dios en esta tierra es el resultado de que ya hace mucho tiempo renunció a estar conectado en lo espiritual con Él. Porque quien está conectado en el espíritu sabe que lo puso a hacer Dios. Sabe de dónde vienen sus fuerzas, sabe de dónde viene su ánimo y sabe que todo lo que sus ojos y sus sentidos le dicen no determina su vida, porque lo espiritual es lo que determina lo que hay aquí. Una iglesia que entiende que tiene que estar atenta a escuchar la voz de Dios, que Dios nos llamó a servir y que como el Padre trabaja siempre y Jesús trabajaba siempre, nosotros también trabajamos siempre. ¿Estaría usted dispuesto a decirle eso a Dios? ¿Podría usted levantar sus manos ahí y decirle, Señor, ayúdame a entender, Señor, lo espiritual? Ayúdame, Espíritu Santo, a saber quién soy en ti. Yo no quiero, Señor, pertenecer, Señor, a ese grupo de reyes ignorantes que no entienden, Señor, quién eres tú, qué nos has dado. Yo no quiero vivir mi vida pensando, Dios, en que se trata de lo que tengo, de lo que veo. Tu reino es espiritual, Dios, ayúdame a ser espiritual. Dile, Señor, ayúdame a ser espiritual, a ser diligente en lo que hago. Señor, ayúdame a estar siempre conectado contigo. Y que mi relación contigo, Señor, y el amor que te tengo sea evidente con las cosas que hago en este mundo, Dios. Porque tú nos entregaste el reino, porque tú nos llamaste. Pablo le decía a los Gálatas, ahí con sus ojos cerrados, voy a decirle, en Gálatas 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Solamente no usen la libertad
como ocasión para la carne, sino sírvanse con amor los unos a los otros. Míreme, termino con esto. Pablo le decía a los Gálatas: entiendan, este reino es espiritual. El Padre envió al Hijo del Hombre a establecer un reino, a salvarnos, no para traerte una libertad, para que hagas lo que quieras, sino para que tú vivas conectado con Él siempre. Y no uses lo que Dios te dio como un derecho para hacer lo que quieras, sino toma lo que Dios te dio como una ancla para amarlo, servirlo y estar conectado con Él 24/7. Si tú no entiendes esto, no hay mucha diferencia entre nosotros y los fariseos de aquel tiempo. Pero si entendemos quién es Dios, que somos hijos de Él, que Jesús vino a establecer un reino que no se ve y que nosotros pertenecemos a ese reino y servimos a ese reino, y que no hay vacaciones, que no hay días libres, que en ese reino el rey, siempre quiere comunicarse contigo y usarte. Yo le pido a Dios que tú abras tu corazón y tu espíritu, y que en esta semana, desde el cielo, Dios te guíe a hacer cosas que hace tiempo no haces. Y Dios te va a sorprender, porque su Espíritu Santo te va a decir: hey, dile a esa persona esto. Hey, lleva esto. Hey, quiero decirte, estás fallando en esto y esto. Cuando aprendes a escuchar al cielo y cuando vives conectado a través de tu espíritu con Dios, te tengo una buena noticia: ya eres parte del reino. Pero si no vives conectado, si simple y sencillamente de cuando en cuando escuchas a alguien hablando de Dios, todavía no perteneces al reino. Eres un religioso más, y eso tiene que cambiar. Cierra tus ojos ahí donde estás y permíteme orar por ti. Si tú nos visitas hoy por primera vez, hemos preparado también una reunión donde queremos orar por ti, queremos escucharte. Vamos a ponernos de pie. Si tú nos visitas por primera vez, hay unas personas con banderas a un costado de la iglesia. Si tú trajiste a alguien, puedes llevarlo en este momento. Si tú viniste solo, es el momento que puedas pasar. Es una reunión corta. Y si tú eres de aquí, de casa, y los que están allá también en el campus están viendo esta enseñanza, te pregunto: ¿qué está dirigiendo tu vida? ¿Estás más centrado en este mundo que en lo espiritual? Porque si eso es así, hay que cambiarlo. Pídele a Dios con todo tu corazón y dile: Señor, háblame. Yo quiero escucharte. Si has creído que todo está bien porque te diste vacaciones y ahora por las cosas de esta vida ya no puedes servir, es que es muy difícil. Cuidado, porque el Padre nunca dejó de trabajar y sus hijos tampoco lo hacemos. Porque este reino es espiritual y no depende de si tienes ganas o no tienes ganas, de si hay problemas o no hay problemas, porque esas cosas nos engañan. Pero al reino que nosotros pertenecemos es espiritual y servimos con diligencia y escuchamos a Dios
Y el mundo conoce a los hijos de Dios a través de sus acciones. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y le pido al Espíritu Santo que inquiete tu vida. Y que en esta semana corras a arreglar cosas. Que hables con tu líder de grupo y dile: yo necesito hacer algo. Yo creí que yo podía parar, pero al reino que yo pertenezco no puedo parar. Que mejores tu relación con Él. Que entiendas que eres espiritual. Y que como hijo de Dios, Dios tiene planes contigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz. Que tengas una semana llena del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Que Dios active tus dones. Que puedas escuchar la voz de Dios. Que Él te despierte en la madrugada y te hable. Que mientras estás en el carro te hable. Que mientras estás en tu casa te hable. Que Él te guíe. Y que despierte en ti una pasión por servirle. Que toda excusa que el enemigo ha querido usar se destruya en tu vida. Porque el conocimiento del reino llegó a ti. Y que tú seas un instrumento para que su gobierno venga a esta tierra. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.